Bienvenidos a una videoclase más de fotografía en UNASA. Este día hablaremos sobre composición fotográfica, de cómo podemos hacer para mejorar nuestras fotografías siguiendo algunas reglas y leyes. Con el hecho de aplicar estas leyes y reglas notaremos cómo nuestras fotografías se vuelven más profesionales. Comencemos con, ¿qué es composición fotográfica? La composición en fotografía es la disposición de elementos y sujetos dentro del cuadro. Cómo seleccionamos esos objetos y sujetos y cómo están dispuestos en la imagen puede marcar la diferencia entre una fotografía buena y una mala. ¿Cuántas veces no hemos visto en nuestras redes sociales asombrosas y vemos otras comunes y corrientes? Es por cómo están compuestas, fijarse en los detalles. Cuidar cada uno de los elementos que están dentro de nuestra fotografía es de suma importancia, eso marcará la diferencia. La definición más completa de composición que usaremos de ahora en adelante es la que la describe como el proceso de seleccionar, disponer y enfatizar las partes que componen una imagen para apoyar y sustentar el mensaje que el fotógrafo pretende transmitir. Dentro de la fotografía, el saber mirar es la habilidad de observar que tenemos delante y visualizar mental e inmediatamente cómo eso quedará enmarcado dentro del cuadro de la fotografía. La composición y el saber mirar están íntimamente relacionados, incluso hay quien usa los términos con el mismo significado. Sea como sea, existe una serie de reglas que nos ayudarán a ambas cosas y nos servirán de guía para organizar las formas dentro del espacio visual que tengamos disponible. De esta manera poder incluir los elementos que aporten al mensaje que deseamos transmitir con nuestras fotografías. Componer es igual a crear. La mayor parte de las buenas fotografías han sido creadas. Por tanto, si se quieren crear fotografías, hay que familiarizarse con algunos principios de la composición. El ojo humano observa un espacio sin límites, pero en la cámara el encuadre está limitado por 4 lados. Por lo tanto, es necesario elegir lo que se quiere incluir y lo que vamos a excluir dentro de ese marco fotográfico, es decir, dentro de nuestro fotograma. A esta elección se le llama encuadrar una fotografía. Los objetos y las formas de una escena pueden ser usados como un encuadre natural dentro de una imagen. Esta técnica de encuadre consiste en enmarcar determinada parte de la escena con los elementos que tenemos en la misma. Un puente, una ventana, un espejo, etc. En nuestro día a día encontramos infinidad de cosas que pueden servirnos de marco natural. Hablando de otro elemento importante para poder componer nuestras fotografías, podemos mencionar a los planos fotográficos. El plano de una fotografía es la relación que existe entre el espacio que ocupa la imagen del objeto o sujeto fotografiado y la superficie total del encuadre que hemos elegido. O sea que cuál es la porción del objeto o sujeto que saldrá dentro de nuestra fotografía. Esa distancia la determina el tamaño del motivo fotografiado y el espacio que hay entre este motivo y la cámara. Por supuesto, también juega un papel fundamental la óptica empleada para sacar la foto que podrá acercar o alejar la escena. Recordemos que cada lente nos permite reducir o aumentar el ángulo de visión, esto será primordial para poder capturar esa escena que buscamos. A mayor distancia focal, más reducido es el ángulo de visión, o sea estaremos más cerca del objeto o sujeto a fotografiar. Para clasificar los planos de la imagen se toma como base la figura humana. Según esto los planos pueden ser generales, medios o cortos. Dentro de estos, existen más tipos de planos, los cuales veremos a continuación. Planos generales. Gran plano general. En este tipo de imágenes la figura humana queda muy reducida dentro del encuadre. Aquí lo que adquiere importancia es el escenario. Plano general, el individuo fotografiado ocupa una cuarta parte de la altura del cuadro por lo que puede ser reconocido sin ser el protagonista de la imagen. Planos medio. Plano americano o plano medio largo, en este tipo de planos la figura se corta, más o menos, por la altura de la rodilla. Se llama plano americano porque era uno de los más habituales en el cine clásico estadounidense. Aunque es más frecuente en cine que en fotografía, con este tipo de planos podemos ver dónde está situado el protagonista de nuestra foto y a la vez apreciar sus rasgos. Plano medio. El plano medio es aquel que corta al sujeto por la cintura. Con él podemos ver con claridad su expresión y esto lo hace ser uno de los más utilizados en fotografía. Planos cortos. Primer plano, en este plano el individuo se corta a la altura de las clavículas.
Lo más importante en este tipo de fotos es el rostro, olvidándonos del resto del cuerpo y del entorno en el que está el sujeto. Expresa mucho mejor los pensamientos y los sentimientos y es, lógicamente, el más utilizado en retratos. Primerísimo primer plano. En este tipo de fotos la cabeza del sujeto aparece cortada a la altura de la frente por arriba y de la barbilla por abajo. Lo importante son los ojos y la boca. Este tipo de imágenes acentúa la subjetividad del primer plano dándole completo protagonismo a la expresión del modelo. Plano detalle. El plano detalle representa solo una parte del cuerpo o del objeto. Esto produce que la transmisión de emociones casi se anule. Es muy utilizado en fotografía de producto para enseñar las características de los materiales. La angulación en fotografía es el modo en el que organizamos la visión a la hora de sacar una foto. En función de esta angulación, el punto de vista de la escena podrá cambiar por completo haciendo que veamos la realidad de un modo que no es habitual para el ojo humano. Dicho en palabras más simples es, donde ubicamos la cámara con respecto al objeto o sujeto a fotografía. Un motivo puede encuadrarse desde diversos ángulos, acercándose o alejándose de estos, desde arriba o desde abajo. Las proporciones y el fondo modificarán drásticamente la composición, por lo que hay que tener cuidado a la hora de elegirlos. Al cambiarlo podemos cambiar completamente el sentido de la fotografía, minimizando algo que queremos destacar, por ejemplo. Los ángulos de toma se dividen en 5 tipos, según el nivel de altura con respecto al motivo desde el cual se realicen. Cada uno de estos tiene su connotación particular y añade significado a la imagen. Esto debe ser conocido por el fotógrafo para utilizarlo a su favor de manera consciente. Tenemos el ángulo cenital, que consiste en posicionar la cámara a 90 grados sobre el objeto o sujeto a fotografiar. Ángulo picado. Este se posiciona a 45 grados sobre el ángulo normal del objeto o sujeto a fotografiar. Ángulo normal, apuntando siempre a la altura del rostro de la persona. Ángulo contrapicado, al contrario que el picado, este va en 45 grados por debajo del ángulo normal. Ángulo nadir, este es el contrario del ángulo cenital y consiste en posicionar la cámara totalmente bajo el objeto o sujeto a fotografiar. Veamos algunos ejemplos. Ángulo normal o medio, sirve para mostrar o describir algo de manera natural y objetiva. Ángulo picado, debido a la perspectiva que se produce, el motivo parecerá más pequeño de lo que en realidad es. Cuando se utiliza con personas puede añadir a la imagen connotaciones negativas como dar la impresión de poca importancia, debilidad o humillación. Ángulo contrapicado, debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia engrandecido visualmente. Puede, en algunos casos, connotar enaltecimiento, importancia o poder. Ángulo cenital, produce una gráfica sin perspectiva que puede ser muy descriptiva si se aplica a objetos pequeños, inusual e interesante si se usa con elementos grandes.